etapa en donde comienzan esos cambios a nivel biológico, donde comienzan a aparecer y donde se desarrollan esas características primarias y secundarias que permiten entonces esa maduración sexual. Es decir, ya el adolescente comienza a sentir y puede tener placer, su placer sexual igual que el de un adulto. Aquí la gran diferencia es que él todavía no es adulto, ¿no? Entonces su cuerpo se va asemejando al de ese adulto, pero todavía a nivel cognitivo e incluso a nivel social todavía no tiene las responsabilidades que tiene un adulto. Entonces ahí es donde comienzan también esa inestabilidad. Y entonces, de alguna u otra manera, el adolescente tiene que explorar esa sexualidad. Es que es un tener, tiene que hacerlo. Que nosotros como adultos en ocasiones, por el discurso que utilizamos, queremos reprimir esos deseos, es otra cosa. Y yo siempre lo menciono en clase y es, hombre, ni el niño ni el adolescente es el divino niño, con todo el respeto del mundo, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque es que no podemos negar la sexualidad en un niño o una niña y no podemos decir que la sexualidad es mala o es impura y un niño o un adolescente no la puede vivir. Estamos obviamente equivocados y ahí estamos llevando estamos encaminando en medio de nuestro discurso a la tentación de que, bueno, hagan cualquier otro tipo de cosas precisamente porque quieren probar y experimentar, lo cual es válido. Aquí la responsabilidad como adultos que nosotros tenemos es guiarlos, enseñarles y educarlos, pero aquí antes de educarlos a ellos, pues debemos educarnos nosotros, debemos educarnos en todos los ámbitos, porque solamente incluso queremos educar al adolescente en no tengas relaciones sexuales para que no quedes embarazado, pero es que ese no es el peor escenario. También el peor escenario es cuando el adolescente, su intimidad, queda expuesta ante miles de pantallas. Ese escenario también es cruel, ese escenario también trae muchísimas consecuencias que si bien no es el propósito de nuestro trabajo, sí es importante que nosotros tengamos claro para qué, para que podamos ser educadores, ¿no? En esta etapa lo que ellos necesitan es educación, quien lo guíe, más no las prohibiciones, porque incluso ya la misma sociedad tiene esas prohibiciones, culturalmente ya hay unas prohibiciones, pero bueno, ¿qué hacemos nosotros también como adultos para ir quitando esas prohibiciones y que puedan ir encontrando esa satisfacción a nivel sexual? Y entonces aquí nos encontramos con nuestra gran variable que es el sexting, cómo esta sexualidad comienza a expresarse no solamente en las redes sociales, porque en las redes sociales encontramos incluso contenido que ya es un contenido sexual, que es un contenido erótico, que lo encontramos mucho incluso en las fotografías que vemos de ciertas propagandas o incluso el mismo adolescente lo hace, ¿sí? ¿Por qué lo hace? Porque es que al fin y al cabo yo necesito esa aprobación que tú me das por medio de ese like, por ese me gusta, por ese comentario o por ese entonces compartir el contenido que yo monté. Yo necesito esa aprobación. Entonces, al fin y al cabo lo hago y también porque yo quiero ese reconocimiento, ¿no? Quiero que de alguna u otra manera esas inconformidades que yo tengo en mi cuerpo, porque el cuerpo entonces adolescente tiene esos cambios en donde ya no es un cuerpo de niño, tampoco es un cuerpo de adulto, y a veces obviamente por genética, por los cambios morfológicos, no, de pronto no terminó es el cuerpo como hemos estado de pronto hoy en día mirando un cuerpo delgado, un cuerpo perfecto y ese cuerpo no lo está todavía, entonces comienzan esas angustias y comienza también esa inconformidad con ese cuerpo, que al final esa inconformidad me va a permitir a mí, ¿qué? Sencillamente dejar a un lado, posiblemente, y eso es lo que nos propone la literatura, dejar a un lado esa sexualidad, ¿sí? A mayor insatisfacción corporal, hay menor entonces de pronto deseo, o más bien no deseo, porque esa no es la palabra, en este caso no habría mayor ganas
o de practicar, por ejemplo, el sexting, que es la práctica que estamos aquí hablando ahora. A mayor satisfacción corporal, entonces una mayor predominancia a esta práctica, que la puedo hacer de manera erótica o la puedo hacer de manera pornográfica. Erótica porque la puedo publicar, incluso puedo publicar en mis redes sociales, Instagram, OnlyFans, donde yo considere, puedo publicar contenido erótico, y pornográfico es en este caso ese contenido que se hace con la persona o con las personas, donde yo envío fotos un poco más desnuda. Digo un poco más desnuda porque puedo tener poca ropa o puedo estar totalmente desnudo. Entonces, el cuerpo aquí también juega un papel importante a la hora de practicar el sexting. El sexting, de hecho, es esa publicación de imágenes atractivas, eróticas, sexuales, que lo voy a compartir por medio de mensajes de textos o por medio de las redes sociales. El sexting, de hecho, el año pasado, y ese fue uno de nuestros intereses investigativos, comenzamos a darnos cuenta, ya me fui adelantando, comenzamos a darnos cuenta que el sexting al inicio de la pandemia, como en el mes de abril, mes de mayo, ya había tenido denuncias, pero no tanto por la práctica del sexting, sino por las consecuencias que vienen del sexting. Consecuencias que son las más comunes y que se viven en la adolescencia: ciberbullying, ciberacoso, bullying cuando pues, se presenta en el colegio, violencia de pareja, adolescente, pedrastría también, el grooming. En este caso, comienzan las denuncias no por la práctica del sexting, sino es por esas consecuencias. El incremento fue muy grande. De hecho, hoy en día ya podemos hablar de leyes que están regulando que podamos vivir nuestra sexualidad de manera libre, y que entonces podamos tener un respaldo también a nivel jurídico. Es decir, que si yo expongo, que si yo quiero, si yo deseo compartir contenido con X persona y esta persona pues lo publica, pues haya una sanción. Sin embargo, lo que decía el doctor Rodrigo ahorita, precisamente cuando ya la imagen está publicada, o incluso yo tomándome la foto y guardándola, pues esa imagen puede correr el riesgo de que se pierda porque el computador, porque la nube la hackearon, porque el celular se lo robaron, por X o Y motivo. Esa foto pues queda ahí en la nube, lo cual no es un lugar seguro, porque todas las nubes que sean gratuitas no son seguras y obviamente no están exentas a que sean hackeadas. Pero una foto que yo comparta, ya yo perdí el derecho de autor de esa foto. Entonces, eso es algo en lo cual nosotros tenemos que comenzar a educar a nuestros jóvenes, incluso a los niños, porque ya nos hemos dado cuenta que niños comienzan a tener celular en edades muy tempranas. Entonces, desde estas etapas en donde ya comienza esa exposición a los celulares por parte de los niños y los adolescentes, pues comenzar a hablar cuáles son los riesgos, ¿no? No quedarnos callados, y es que al fin y al cabo el joven no va a hacer o no va a practicar algo que él no quiera. Sencillamente, si él quiere, pues lo hace; si no quiere, pues no lo hace, porque también hace parte de sus decisiones y ese descubrir de esa sexualidad. Aquí el problema de la sociedad es que nosotros consideramos, bueno, la sociedad en general considera que por hablar de embarazos o por hablar de sexo ya hay embarazo, o sea, como si fuéramos las jóvenes fueran como la Inmaculada Concepción, de que nada más con escuchar la palabra sexo se embarazan, o en este caso con solamente escuchar la palabra sexting ya entonces lo van a practicar. Pues es una decisión personal, y es una decisión que también se tiene en cuenta desde esos vínculos que él crea con esa persona. Las conductas de sexting pueden llevarte a, bueno, yo practico sexting porque quiero practicar sexting, porque quiero agradar un grupo, o porque sencillamente siento amor y quiero de pronto explorar y tener una intimidad con mi pareja, que en este caso
el adolescente escoge qué hacer con ese contenido. Y ese contenido, pues obviamente va muy ligado a lo que es entonces la autoestima corporal, que fue ese elemento que les mencionaba anteriormente de esa satisfacción corporal. A mayor satisfacción corporal va a haber mayor deseo de explorar y expresar esa sexualidad. Sin embargo, este concepto es muy reciente. Este concepto, de hecho, muchas veces está ligado a los elementos psicopatológicos, como por ejemplo los trastornos de alimentación. Nosotros aquí lo quisimos trabajar más que todo en el hecho de cómo lo corpóreo juega un papel importante en la exposición que yo tengo en las redes sociales y a esa expresión de la sexualidad. Para eso hicimos un recorrido histórico porque como es nuevo el tema, no hay mucha literatura que de pronto pueda respaldarlo, entonces aquí trabajamos con autores como Humberto Eco, que es filósofo y nos hace un recorrido histórico de lo que es la belleza, que es otro tema importante al hablar de redes sociales y hace parte de la mercantilización que les mencionaba anteriormente. Entonces, cómo a través del tiempo, si vemos esta línea del tiempo, cómo se ha configurado la belleza. La belleza, de hecho, no es lo que hoy vemos que está encaminada al cuerpo perfecto, al cuerpo delgado, al cuerpo esterilizado, sino que ha habido un recorrido incluso en donde él nos muestra que tenemos que mirar la belleza en términos, por ejemplo, espirituales, en términos funcionales, en términos asociados incluso al arte y a la literatura. Entonces, esto para entonces mostrarles que esta imagen corporal es ese constructo que tiene el adolescente, o bueno, tiene cualquier persona, pero estamos hablando de la adolescencia, implica lo que él piensa, lo que él siente, lo que él percibe de su propio cuerpo. Y esta imagen hace parte de ese autoconcepto que él tiene. Es decir, si siento satisfacción, si no siento satisfacción, si me gusta mi cuerpo, si me gusta mi cabello, si me gustan mis ojos. Y esto lo hemos visto cómo se ha podido de pronto ir configurando o cómo ha podido ir cambiando, porque hoy en día ¿por qué está la necesidad de modificar las imágenes que se montan en las redes sociales? ¿Cuántos programas no tenemos o cuántos filtros o cuántos emojis no ponemos muchas veces en una foto? ¿Cómo nosotros hoy en día podemos entonces, en búsqueda de esa aprobación, en búsqueda de esa necesidad de poder encajar con el otro, de poder entonces compaginar y poder hacer un grupo, comienzo a modificar lo que soy yo? Entonces vemos imágenes muy editadas, ya no necesitamos el Photoshop, ya como lo dice Lipovetsky, es más rápido, somos hiper modernos. Lo que comenzamos a hacer es que tomamos la foto inmediatamente con nuestro celular, comenzamos a hacer las modificaciones hasta que el cuerpo quede tal cual como ni siquiera yo quiero, sino como el otro quiere. Por eso entonces hablamos de una espectacularización. Espectacularizamos nuestra vida. De hecho, lo que mostramos en las redes sociales ahora es contenido todo positivo, todo bonito, todo amor y paz. Sin embargo, hoy en día hay que también aclarar, y lo he visto en estos últimos tiempos, en donde la gente trata de montar fotos en donde te digan, mira, estoy sin filtro, esta es la realidad, fotos un poco más reales, pero detrás de esa realidad pues también hay una puesta en escena, ¿no? Porque, ok, también qué público quiero captar yo con montar este tipo de fotos. Entonces, las plataformas digitales, al fin y al cabo, hoy en día permiten una modificación no solamente de nuestro cuerpo, sino de esa manera en cómo nosotros nos expresamos, pero también cómo nosotros nos comunicamos y nos vinculamos con las otras personas. A mí nunca se me va a olvidar un capítulo de esta serie Black Mirror en donde aparecían era un capítulo en donde mostraban cómo a través de los videojuegos se podían, por ejemplo, tener relaciones sexuales coitales. Ni siquiera era de pronto como sexting, no, sino coitales. Y en ese momento cuando yo lo vi me pareció como
ándale, sí, quizás podremos llegar ahí. Ese capítulo me lo vi hace muchos años, pero creo que cada día vamos más cerca a una nueva, incluso, expresión de la sexualidad y una exposición de ella, a una mayor libertad también y bueno, a un mayor conocimiento de nosotros mismos, porque al final nuestro trabajo lo que busca precisamente es llevar a que el adolescente se conozca primero, conozca sus cambios, reconozca esos cambios, comience a adaptarse a ellos y al mismo tiempo pueda ir educando, si se le puede ir educando en cómo hacer estas prácticas, así como se ha enseñado muchas veces a cómo tener relaciones sexuales coitales sin y preveniendo el embarazo, asimismo se debe prevenir entonces la práctica, cómo practicar el sexting de manera correcta, cómo puedo hacer para que de pronto no me reconozcan, cómo puedo hacer para que de pronto la imagen que yo voy a enviar o el contenido que voy a enviar no se reproduzca. Pero eso tenemos que enseñarlo y tenemos que estar abiertos a ello y poder entonces educar a estos chicos que necesitan y que nosotros básicamente como adultos y como educadores estamos en la obligación de proporcionarles la información para evitar las consecuencias que pues anteriormente les mencioné. Entonces, bueno, con esto cierro. Creo que aproveché bien el tiempo. Les damos las gracias y bueno, quedo atenta a cualquier comentario o pregunta que tengan al respecto. Muchísimas gracias, profe, por el espacio. Abrimos 5 minutos de preguntas, comentarios. Pueden abrir el micrófono o pueden escribirlo al chat y con gusto lo leo. Parece que no, vale. Parece que no. No, no hay preguntas, pero... bueno, sí, hay una pregunta de parte de María Fernanda. Nos dice, profe, ¿cómo crees que se podría trabajar este tema en los colegios? Excelente pregunta. Ya lo estamos descubriendo. Y fíjate que digo así porque es un tema complejo. Precisamente nos sucedió ante un colegio que nos pidió una cátedra de educación sexual. De hecho, los colegios en Colombia tienen la obligación, es una directriz dada por el Ministerio de Educación de educar, de dar cátedras de educación sexual. Y la temática que trabajamos precisamente fue sexting, ¿no? Y hablamos de todo este autorreconocimiento y demás. Y recuerdo que a mí específicamente me surgió que yo estaba hablando, estaba pues yo muy emocionada hablando con los chicos, eran chicos como de 13 a 16 años, 15 años, y la psicóloga me escribe y me dice como, este tema no lo toques, como trata de no hablar y no meterte mucho por acá. Y yo se lo comentaba a Giselle y le decía, fíjate, nos contratan para dar una charla de educación sexual y aún así nos cohíben de decir ciertas cosas. Y al final nosotros lo que podemos hacer es, mira, yo te muestro el panorama, te muestro lo bueno, el escenario no tan bueno, pero no te voy a incitar ni te voy a decir que lo hagas porque es una decisión personal, es una decisión de cada quien. La sexualidad es una decisión propia que ni el profesor, ni el papá, ni el rector, ni absolutamente nadie se puede involucrar. Y si se involucran, pues lo que crean es una represión o cualquier otro tipo de cosa en el adolescente, pero es una decisión personal. En los colegios se debe, es obligatorio que se hable de sexualidad. Sin embargo, bueno, ya comenzamos a darnos cuenta que por lo menos aquí en la región en la que nosotros estamos es muy complejo hablar de estos temas de manera libre, precisamente porque piensan los padres, los educadores y demás, que lo que vamos a hacer inmediatamente es incitarlos, ¿sí? Lo que no se dan cuenta es que pues obviamente esto no depende de nosotros, esto depende de sus hormonas, depende de sus deseos, que va más allá de nosotros, también involucran aspectos biológicos, porque la libertad de expresión también va muy ligada con esos cambios que el adolescente tiene, incluso a nivel fisiológico,
nivel hormonal y demás. Entonces, ¿se debe hablar? Pues sí se debe hablar. Lo que pasa es que a veces nos toca adaptarnos las estímulos. Pero de que lo debemos hacer, lo debemos hacer. Gracias por tu pregunta. Y hay bastante trabajo, María. Hay mucho trabajo todavía por hacer. Listo. ¿Tienen alguna de pronto otra pregunta para la doctora Claudia? ¿No? Creería que no. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Muchas felicitaciones, Claudia. Lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Gracias, José. Gracias. Bueno, un gusto. Que esté muy bien. Muchas gracias. Que tengas feliz día, profe. La extraño. Bueno, pasemos a la siguiente conferencia. ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? Claro que sí. Te escucha bien. Ah, es que se me quedó la pantalla trabada y yo anda, el internet. Pero bueno. Listo. Entonces, seguimos con la siguiente conferencia. Se llama Efectividad desde los enfoques cognitivo-conductual y psicodinámico para estrés postraumático derivado del abuso sexual. Esta conferencia está dictada por dos conferencistas. Bueno, está titulada por dos conferencistas, pero va a acompañarnos el día de hoy el doctor Arturo Montes. Él es psicólogo titulado de la Fundación Universitaria Los Libertadores de Bogotá, con estudios diplomados en psicosexualidad del Colegio Colombiano de Psicólogos y con experiencia en psicología penitenciaria. Doctor Arturo, yo creo que él está con nosotros, yo lo vi por ahí ahorita. Le cedo la palabra y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Se escucha perfecto, doctor. Bueno, cabe recalcar que voy a presentar con un colega que es el psicólogo Steven Villamil Ariza, que fue el que me ayudó en el momento de la creación de este artículo de referencia. Entonces le presento también al psicólogo Steven Villamil Ariza. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la oportunidad y en especial le damos un agradecimiento y le hacemos extensivo pues este saludo al psicólogo José Manuel González, quien nos ha permitido estar acá el día de hoy. Bueno, dentro de la presentación que tenemos orientada para el día de hoy, les vamos a proyectar la pantalla. ¿Usted lo tiene? Confirman cuando ya estén visualizando la pantalla, por favor. Listo, bueno, dentro de nuestra ponencia vamos a explicar las efectividades de los enfoques cognitivo-conductual y psicodinámico para el estrés postraumático derivado del abuso sexual en Colombia. Este es un artículo de reflexión, entonces dentro del contenido de lo que revisaremos en los próximos minutos será los objetivos de la investigación, la contextualización general del tema, algunas cifras comparativas del 2018 al 2021, un marco legal procedimental enfocado principalmente en Colombia, la efectividad de las terapias cognitivo-conductual y psicodinámica para el estrés postraumático, algunas conclusiones y retos y sugerencias para investigaciones futuras. Bueno, el objetivo principal de esta investigación fue, mediante un artículo de reflexión, plantear los avances investigativos que estaban relacionados con el abuso sexual en los últimos años. Nosotros realizamos una revisión bibliográfica sobre los programas de prevención, algunas de las causas, consecuencias y estadísticas representativas de este fenómeno. Adicionalmente a eso, pues el marco legal que en este momento y el procedimental que se está aplicando en cuanto a estos casos de abuso sexual. Hicimos un análisis de la afectividad desde los enfoques de la psicología del psicodinámico y del cognitivo-conductual, enfocados principalmente al trastorno de estrés postraumático que se deriva del abuso sexual. ¿Listo? Dentro de la contextualización encontramos que se analiza una problemática
se analiza la problemática del abuso sexual desde el contexto multifactorial, en su origen, sus consecuencias, cómo se contrastan las cifras en Colombia y en el resto y en varios países. Qué pena por el eco, lo que pasa es que estamos conectados los dos y había retroalimentación. Entonces, como le decía, dentro de la contextualización encontramos que se analiza la problemática del abuso sexual desde un contexto multifactorial en su origen, consecuencias, a su vez contrastadas con cifras presentes en Colombia y en diferentes países, teniendo en consideración los desencadenantes que pueden sufrir la víctima. En cuanto a esto, es importante resaltar que desde la psicología, el terapeuta es fundamental a la hora de realizar el proceso de tratamiento con el consultante buscando no generar una victimización secundaria en el proceso. Cabe recalcar que la víctima hay 3 momentos en que la víctima puede tener una victimización, que está la victimización primaria, que es el hecho en sí cuando la persona es abusada sexualmente, una victimización secundaria, que es cuando la persona va y hace la denuncia, ya sea a un centro de salud o en terapia, cuando se le da la culpa a la persona por ser abusada, y una victimización terciaria, que es cuando ya la persona en su contexto social se sabe de su caso y dentro de sus grupos como de trabajo, su grupo familiar o de amigos, se le victimiza a la persona. Entonces, dentro del proceso psicológico, como es la terapia, lo importante es no generar esa victimización secundaria en el proceso. Bueno, hay que aclarar que existe abuso sexual y asalto sexual. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El abuso sexual es cuando se le presenta a una persona y el abusador es una persona conocida. Se puede presentar no solamente por el acceso carnal violento, que sería la violación en sí, el abuso sexual también implica el tocamiento, las caricias, besos, exponer a la persona a pornografía o a actos sexuales donde no solamente haya contacto físico, sino por medio de otros medios se exponga a la persona dentro de todo este abuso. El abusador por lo general es una persona conocida y es un hecho que es consecutivo. En cambio, el asalto sexual sí implica acceso carnal violento. El victimario utiliza violencia física, fuerza o amenaza, y por lo general el perpetrador es una persona desconocida y ocurre solamente en una sola ocasión. Listo. Dentro de las consecuencias de la víctima es importante que nosotros recalquemos que hay unos efectos físicos y unos efectos a nivel social, también hay unos efectos psicológicos y sexuales que se dan a corto y largo plazo derivados pues, de este fenómeno. Vamos a revisar los efectos a corto plazo. Entonces, dentro de los efectos a corto plazo físicos están temas relacionados con problemas del sueño, cambios en los hábitos de alimentación importante, la pérdida del control de esfínteres principalmente identificada en niños, lo cual correspondería a que identificaríamos como enuresis o encopresis, y a largo plazo se habría la presencia de hipocondria, que es básicamente la creación de ideas de enfermedades no existentes, también trastornos de somatización, ¿sí? A nivel corporal, ideas psicológicas, alteraciones también del sueño, pero mucho más relevantes, importantes y de duraciones más largas, y desórdenes alimenticios ya configurados como tal. A nivel social, vamos a evidenciar que a corto plazo vamos a ver elementos sociales, conductas antisociales como de no respeto por las leyes o los lineamientos tanto parentales como los lineamientos también sociales. A nivel social, digamos que a largo plazo ya vamos a ver una serie de situaciones como por ejemplo problemas en las relaciones interpersonales y aislamiento. Lo importante de estas consecuencias es que las identifiquemos de manera temprana también dentro de nuestros familiares o también desde los núcleos sociales. En muchas ocasiones, precisamente como mencionaba mi colega, estos abusos sexuales no solamente se dan a nivel, pues, digamos que en sociedad, no, en muchas ocasiones se dan a nivel familiar y por personas cercanas dentro del mismo núcleo familiar.
Entonces, por eso es importante contextualizarlas en este momento. Dentro de los efectos psicológicos encontramos tres grandes fases como son las conductuales, las emocionales y las sexuales. A corto plazo encontramos la hiperactividad, bajo rendimiento académico, conductas autolesivas o suicidas, huidas del hogar y el consumo de drogas. A largo plazo encontramos intentos de suicidio, consumo excesivo de drogas, trastornos disociativos de identidad, y en la parte emocional a corto y a largo plazo encontramos miedo generalizado, hostilidad, agresividad, culpa, vergüenza, depresión, ansiedad, baja autoestima, desconfianza, rencor y trastorno de estrés postraumático. Cabe recalcar, como decía mi colega, que estos factores o esta sintomatología que se puede presentar en la víctima, y como familiar o como amigo o como una persona dentro de la sociedad, ve que estos cambios se generan dentro de una persona de una manera muy brusca, no quiere decir que estos cambios tenga que decir que una persona haya sido violentada o abusada sexualmente, pero es un indicio muy importante para poder tener esa idea y verificar qué es lo que está pasando con esta persona, porque son esos cambios tan excesivos o tan bruscos dentro de su personalidad. Listo. También dentro de esta contextualización vamos a revisar el tema del estrés postraumático, pues derivado como énfasis en nuestra investigación. Es importante también definir y que tengamos como fuente de referente la definición de este trastorno. Este trastorno está dentro del grupo que se configura relacionado con los traumas y factores del estrés. Se caracteriza no solamente por el desarrollo de síntomas específicos tras la exposición a uno o más eventos traumáticos, sino también las reacciones emocionales que se puedan derivar de estos y el miedo a la impotencia como principales, digamos que desencadenantes. Lo que nosotros evidenciamos en la literatura también fue que estos trastornos pues, llevan un tiempo en lo que se configuran de manera súbita con la exposición a estos eventos traumáticos y que su durabilidad es bastante larga. Adicionalmente a eso, incluso después de la exposición o el cese de la exposición a eventos traumáticos, puede generarse o desencadenarse la presencia o las consecuencias de la configuración de este trastorno mucho tiempo después a la presencia no solamente de algo relacionado con el trauma, sino también de eventos que lo desencadenen incluso en el contexto normal o en el contexto pues de desarrollo tanto social como familiar, personal de la persona, y el que más afecta en muchas ocasiones, dependiendo del tema del abuso sexual como tal, es precisamente ese enfoque, esa parte de la sexualidad del ser humano, del niño, del adolescente o del adulto. Bueno, dentro de una cifra comparativa que encontramos desde el año de 2018 al 31 de julio del año en curso, el 2018 y el 2019 sacamos la cifra del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Cabe recalcar que en el 2018 se presentaron 26.065 exámenes por presunto delito sexual y en el 2019 26.158 exámenes por presunto delito sexual. En el 2018, en promedio, se presentaron 71 violaciones diarias, en donde la edad promedio era de 12.35 años y el grupo quinquenal más afectado es el grupo de 10 a 14 años, donde el 87.45% fueron niñas, niños y adolescentes y el 11.20% fueron infantes de 0 a 4 años. En el 2019, los casos, como ya lo mencioné ahorita, fueron 26.158, donde el grupo quinquenal más afectado fue el grupo de 10 a 14 años, el mismo que se presentó en el 2018, donde las víctimas que fueron niños fueron 1.097 casos para niños y 9.349 casos para niñas. La población más afectada fueron niñas, niños y adolescentes, y cabe recalcar que lo que vimos más interesante acá fue que los agresores que más resaltaron fueron, por ejemplo, en conocidos, 5.918 casos, familiares, 11.895 casos, parejas o exparejas, 1.688 casos. Como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses no ha sacado reportes para el año 2020 y 2021,
Entonces nos basamos, sacamos las cifras basadas en los reportes de la Policía Nacional de Colombia, en donde en 2020 hubo 28.626 reportes por delitos sexuales y al 31 de julio de este año van 16.008 reportes por delitos sexuales. Podemos ver que comparando las cifras del 2018 hasta lo que va corrido de este año, estas cifras han venido en aumento. Y es como esta problemática, cómo nos afecta dentro de nuestra sociedad y cómo es un punto importante y relevante para nuestra carrera como psicólogos, y es algo que tenemos que tener claro y tener en observación para poder atacar esta problemática como nuestra sociedad de psicólogos. Bueno, por otro lado, dentro del marco legal y procedimental en Colombia es importante que nosotros reconozcamos que en Colombia existen procedimientos, existen requisitos legales asociados a precisamente el manejo que se le debe dar ante una situación de esta. Sin embargo, en varias investigaciones a las cuales nosotros consultamos, se identificó principalmente la falencia en que la aplicabilidad de ese marco legal o procedimental en Colombia tenía unas falencias importantes. Esas falencias iban desencadenadas principalmente en dos cosas, y era la ejecución como tal del procedimiento y también la aplicación por parte de los profesionales interdisciplinares que hacen la atención precisamente de estos eventos de abuso y de asalto sexual en Colombia y también en la población. Entonces, es importante que nosotros reconozcamos que el requisito legal y el procedimental está estatutado en los reglamentos de Colombia. Sin embargo, su aplicabilidad es un poco ineficiente dentro de los institutos que llevan a cabo estas rutas de atención primaria y secundaria. Asimismo, dentro de la Ley 599 del 2000, en los artículos 208 y 209, establece que los menores de 14 años no pueden ser involucrados en el ejercicio de su sexualidad. O sea, digamos que lo analizan desde el punto de vista de niños o niñas dentro de esta categorización, así sea por su propia voluntad, debido a que todos tenemos la conciencia de la experimentación de nuestra sexualidad posteriormente pues a una edad madura en la que no solamente estemos preparados fisiológicamente, sino también pues digamos con todo el apoyo psicosocial por parte de las entidades gubernamentales, colegios, redes de IPS y EPS, así como también el mismo descubrimiento de la misma a través de pues el ejemplo parental que nosotros, o el contexto parental que nosotros llevemos a cabo durante el desarrollo de nuestra adolescencia y nuestra adultez. También se considera en la legislación penal que los actos sexuales con menores son abusivos, o sea, digamos que ya son punitivos, eso es lo que nos está evidenciando la norma, el tema del cometimiento de actos relacionados con menores de 14 años, y digamos que no se dependen digamos que tácitamente de la especificidad de las conductas, sino no solamente de esto, sino de la incapacidad de pronto ante la ley de ser reconocidos precisamente en ese actuar que se pudo llevar a cabo en un acto sexual o en un evento de asalto sexual. Por otro lado, la ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, tiene, pues digamos que un objetivo claro, y es un objetivo que era la reglamentación precisamente del pleno desarrollo de las facultades del niño para que crecieran en ambientes de felicidad, de comprensión, ambientes adecuados para su desarrollo tanto personal como profesional. Entonces, dentro de esa ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia se replican y se promulgan algunos de los principios básicos de la sociedad en cuanto a brindar seguridad, no solamente a nivel social, sino también a nivel institucional, que presente garantías de cara a que se prevengan este tipo de acciones en los niños. Cabe recalcar que existen 4 grandes sectores donde podemos activar esta ruta, tanto como psicólogo como cualquier persona o cualquier entidad prestadora del servicio de salud. Estos 4 sectores son el sector salud, el sector educación, el sector judicial y el sector protección. En el sector protección encontramos todo lo que es el bienestar familiar, las casas las casas de justicia. En el sector salud, todo lo que son IPS, EPS, hospitales. En el sector de educación, colegios, universidades, institutos
y en el sector judicial está lo que es Fiscalía y DIJÍN. Entonces, el momento de activar esta ruta, podemos activarla por cualquiera de estos 4 sectores. Bueno, como dijimos, nuestra investigación, nuestro artículo está basado en cómo en la efectividad de los tratamientos psicológicos desde la parte psicodinámica y desde la parte cognitivo-conductual. En la parte psicodinámica encontramos que la terapia psicodinámica es una serie de tratamientos que hacen énfasis en la expresión de afectos y la exploración de patrones de relaciones, sentimientos o ideas en el presente y pasado de la persona, que contribuye a la etiología y mantenimiento de los conflictos psicológicos. Esta terapia se centraliza en 4 grandes factores que nosotros encontramos, como se focaliza en el alivio de los síntomas y en el dolor o sufrimiento personal, y explora el trauma, permitiendo la construcción de un relato que faculte describir lo ocurrido y contextualizar conectando lo actual con lo ocurrido. Ya la persona cuando presenta el trauma, la idea es como conectar lo que vivió en el momento de la afectación con lo que está viviendo en la actualidad. También encontramos la reelaboración del trauma, permitiendo la construcción de un futuro donde se fomente en la persona la capacidad de acceder a una resignificación distinta de la historia de sí mismo. O sea, hay que como cambiarle como la percepción de la persona de lo que pasó y darle a entender que el trauma no es algo que ya tiene que ser parte de su vida, que sino a futuro todo eso puede resignificarse en otras cosas y disminuir el impacto de la agresión sexual sufrida por la persona. También encontramos que en lo psicodinámico el tratamiento efectivo para una persona con trastorno de estrés postraumático es muy importante que el terapeuta establezca una solidez de alianza terapéutica dentro del paciente, donde haya una dosificación de la interpretación. Además de la elaboración del hecho traumático, se debe ayudar a la persona a interpretar sus deseos para que pueda hacerse cargo de ellos, permitiendo la conexión entre las funciones psíquicas y disociadas. Y ahí saltamos a la promoción del desarrollo de la capacidad analítica del consultante o del paciente, ayudándolo a la persona a hacer discriminaciones más adecuadas de la realidad, facilitando la configuración de nuevas relaciones de objeto, permitiéndole autonomía y asertividad, buscando que resuelva el conflicto de agresividad y culpa, interpretando la compulsión a la repetición y haciendo un trabajo continuo con la transferencia y la contratransferencia. Cabe recalcar o resaltar que la transferencia y la contratransferencia es la relación que se da entre el terapeuta y el consultante, donde dentro de la terapia se resuelven todos esos traumas por parte del terapeuta hacia el consultante. Con respecto al tema del enfoque cognitivo-conductual, bueno, el enfoque cognitivo-conductual se centra en su, pues digamos que dentro de su accionar en la búsqueda de la reducción de síntomas asociados al estrés postraumáticos. Esta terapia se basa principalmente en el trauma y en la sintomatología asociada tanto a este trastorno como también a los trastornos de depresión y ansiedad que se puedan generar. Entonces, contempla una individualidad de la persona. También contempla los antecedentes que se pudieron tener en el caso de la trastorno. No solamente desde esta individualidad se debe entender pues, a la persona, sino como los antecedentes que pudieron llevar al agresor sexual a llevar a cabo este hecho punitivo. Sin embargo, aquí es importante resaltar que el análisis funcional debe ser adecuado dentro de la aplicación de esta terapia para que se haga un buen ejercicio terapéutico. No solamente es la identificación de aquellos desencadenantes que generan una conducta, digamos que inadecuada o de pronto poco aterrizada al contexto, sino también que este análisis funcional permita que se traten esta sintomatología asociada también en otros trastornos que se puedan configurar derivados del evento traumático, como por ejemplo eventos grandes de ansiedad o de depresión en el curso o en la configuración de estos trastornos.
También hay algunas puntualizaciones que tiene la terapia cognitivo-conductual con respecto a sí, y es que logra cambios positivos a nivel cualitativo en la sintomatología. Se evidencia con el paso del cursar de la terapia que pues se reduce no solamente la afectación a nivel personal, sino también los cambios positivos en la sintomatología para con el contexto. Permite modificar aquellas creencias respecto a las experiencias de abuso, porque muchas veces estas experiencias lo que crean es unas falsas creencias que afectan directamente aspectos como la autoestima, la autopercepción, incluso aspectos de la misma sexualidad de la persona, y que realmente son ideas o creencias personales que tiene la persona frente a sí, derivados de esta experiencia traumática. La reestructuración de la memoria traumática es principalmente el enfoque de la terapia cognitivo-conductual, que va orientado a la reestructuración de aquellas ideas o creencias cognitivas que se tienen referente al trauma y que se generaron desencadenante del mismo, que pueden ocasionar una difícil adaptabilidad al medio del contexto y a las diferentes áreas de ajuste de la persona. Entonces, digamos que para esta terapia, como es una terapia reciente, lo que se en el nivel en que es cognitivo, no propiamente o puramente conductual, utiliza técnicas cognitivas y también comportamentales. Entonces va orientado no solamente a la reestructuración de la conciencia del trauma, sino también a los aspectos comportamentales como tal, ante el contexto del consultante. El objetivo, bueno, el objetivo de esta terapia también tiene finalidades distintas, también se derivan pues de este análisis funcional adecuado que debemos hacer, y principalmente lo que plantea es que los objetivos deben ser claros desde un principio y van orientados principalmente a atacar aquellas creencias o aquellas ideas del evento traumático que se generaron, que pueden, digamos que, generar el tema de la normalización en el tipo de respuestas que emite el consultante precisamente ante estímulos que se interpongan en su contexto, en el día a día, que pueden ser desencadenantes de incluso volver a experimentar síntomas asociados a este estrés postraumático. Por otra parte, ahí en la literatura nos mencionaban que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y también el de Reino Unido, en varias investigaciones que han hecho, han orientado algunas otras consideraciones de tipologías de tratamiento. Por ejemplo, hay una que se llama terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, cuyos componentes varían dependiendo obviamente de las características del consultante y del evento en sí, pero basa esos componentes en aspectos como, por ejemplo, la educación, la psicoeducación, las habilidades parentales, la relajación y expresión y regulación emocional, que es muy importante, también el procesamiento cognitivo que se da acerca de la creación de ideas frente al tema, frente al trauma como tal. Una creación de una narrativa del trauma, digamos que de la experiencia traumática, pero en esa, digamos que narrativa se busca una reestructuración cognitiva que le permita no solamente integrar digamos que a su vida la experiencia la experiencia traumática, sino que en la exposición, por ejemplo, a estímulos desagradables a la persona que le generen como la exacerbación de sintomatología, pues presente el desarrollo del establecimiento de un plan de seguridad a futuro, que lo que hace es principalmente el establecimiento del aumento en la sensación de autoeficacia, de autorrealización, precisamente derivadas pues de todo este proceso de terapéutico, y que generan que digamos que en el centrarse en el trauma, busquen que la persona tenga un acople a su contexto de manera adaptativa. También hay una terapia que recomiendan mucho, que es la terapia de exposición, que es con un apoyo orientada al tratamiento cognitivo y a la psicoterapia interpersonal, que busca una reducción en la sintomatología asociada al estrés postraumático, y que es, digamos que se ha evidenciado que genera grandes resultados por precisamente las características psicoterapéuticas que se pueden efectuar en este ejercicio. Bueno, dentro de las conclusiones que nosotros evidenciamos en el ejercicio del análisis de la efectividad de las terapias,
tenemos que tener presente que todas las terapias desde cualquier enfoque tienen un sustento teórico, tienen un sustento pues procedimental que así faculta que son adecuadas para el tratamiento de diferentes trastornos y patologías, no solamente el de estrés postraumático, sino que también en este momento es importante puntualizar que todas las terapias tienen una efectividad alta, ¿sí? Sin embargo, dependiendo también, como lo mencionaba mi colega, del tipo de establecimiento de alianza terapéutica, el análisis del caso puntual, también los recursos con los que cuente el consultante o el paciente buscará asimismo la manera en la que de pronto no solamente desde el conocimiento del terapeuta, sino desde su enfoque, la mejor orientación para el trauma, para el trastorno que ya está configurado dentro de ese mismo ejercicio. Por ejemplo, dentro de la cognitivo-conductual aplicada al trastorno de estrés postraumático, busca generar un repertorio conductual en el consultante que sea capaz de tener respuestas adaptativas asertivas en el contexto, teniendo desencadenantes presentes. Eso significa que la persona sea, dentro de sus áreas de ajuste, sea adaptativo a la sociedad, al contexto en el cual se desenvuelve diariamente, y que si se presenta algún estímulo dentro del mismo contexto, él sea capaz, dentro de la reestructuración cognitiva que ha generado derivado de la terapia, de tener recursos con los cuales poder atacarla y que no le genere eventos adversos o de pronto alteraciones, no solamente a nivel personal, sino también a nivel social, que él pueda tener para con sus compañeros, para con su familia, para con su círculo social o de amigos. Dentro de lo psicodinámico encontramos que la terapia psicodinámica reduce significativamente la sintomatología asociada e incrementa los aspectos relacionados con el ajuste social y el funcionamiento interpersonal saludable en las personas. Sin embargo, pues, también permite corregir los desequilibrios derivados del abuso y las proyecciones que lo fomentan. Una de las técnicas que encontramos dentro de esta terapia es la técnica de la hipnosis, donde al paciente se le recrea todo el trauma dentro de esa sugestión y se le hace buscar como esas herramientas para poder superarlo. Dentro de las principales conclusiones que encontramos dentro de este proyecto que hicimos, encontramos que algunas instituciones de afluencia de personas es necesario la creación de protocolos de caso en caso de que se presente algún evento de abuso sexual. Por ejemplo, encontramos que hay universidades o institutos que no tienen como un protocolo para el momento que se presente un caso de abuso sexual dentro de una persona o un asalto sexual dentro de un estudiante de una universidad. Hay universidades que no saben cómo actuar al frente de esto. También encontramos toda aplicación de ejercicios de tratamiento debe realizarse con apoyo de un equipo interdisciplinar. Esta problemática no solamente le concierne a la psicología, también hay otros equipos como lo que es trabajo social, la parte de justicia, la parte de educación, la parte de salud, que deben intervenir al momento de atender a una persona que haya sufrido, y que todo este personal tiene también que tener una capacitación con respecto a esta problemática, porque si no tienen una buena capacitación, como lo decía al principio, puede volver a victimizar a la persona, generar una victimización secundaria, y en vez de ayudar, lo que va a generarle a la persona es un trauma más grande. También encontramos que dentro de la evaluación profesional clínica se debe considerar una gran variedad de características tanto del evento como de la historia clínica y los antecedentes del sujeto para diagnosticar y tratar eventos traumáticos. Por ejemplo, hay personas que tanto en la parte genética como en la parte social, la parte cultural, son propensas a que el trauma los afecte más. Entonces hay que estudiar todo ese contexto en que la persona o el consultante está emergido para de esta forma poder ayudarlo de una mejor manera. Con los principales retos y sugerencias que nosotros planteamos del análisis final de este proceso de reflexión, nosotros establecimos tres principales, que son
cuestionar reflexivamente la efectividad de los diferentes programas de prevención del abuso en Colombia, porque digamos que si bien está reglamentado dentro de las diferentes entidades que ya mencionó mi colega como intervinientes en este proceso de prevención, con respecto a la comparación de las cifras que nosotros revisamos ya puntualmente hace algunos minutos, evidenciamos que, como ustedes lo pudieron observar, han ido en aumento los casos, ¿sí? Entonces la incidencia ha aumentado. Sin embargo, la presencia de estos programas de prevención ha seguido su curso. Entonces, digamos que es importante no solamente hacer un análisis de los programas de prevención y de cómo están estatutados, de cómo están regulados, de cómo están implementados, sino también de su efectividad durante el ejercicio mismo de la implementación de estos. Adicionalmente a eso, nosotros planteamos de pronto que se pudiera analizar la aplicabilidad del completo cumplimiento de los procedimientos tanto documentales como de accionar ante un evento. Por lo que mencionábamos anteriormente, en algunas investigaciones nosotros evidenciamos que el procedimiento, digamos, de medicina legal, el procedimiento de la entidad reguladora, establece varios pasos a seguir, varios formatos a diligenciar, una ruta clara de actuar, pero en el momento de la aplicabilidad del análisis como tal de los expedientes que se derivan de la documentación de estos eventos de abuso sexual, hay muchas falencias, incluso falencias de cara, por ejemplo, a los procesos tan sencillos como la firma de un consentimiento informado para los procesos psicoterapéuticos o para los procesos de análisis precisamente del evento. Entonces, este es un reto importante que no solamente nos pone en contexto de que hay falencias, sino también nos genera una reflexión y es como profesionales, nuestras acciones están siendo las más adecuadas para con la persona y para con la víctima. Y como profesionales también tenemos el reto de cumplir no solamente los estándares de los procedimientos regulatorios, sino también los estándares del Código Deontológico y de Bioética del Colegio Colombiano de Psicólogos. Y también están los programas de prevención en cuanto a la cobertura que se maneja a nivel país. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien en las grandes capitales de Colombia se tienen establecidos esas rutas de actuar y las rutas se generan de manera efectiva, hay algunos contextos del país, como por ejemplo zonas rurales, como por ejemplo zonas recónditas del país, en donde esos programas de prevención no tienen cobertura, precisamente por la falencia también en muchos casos de recursos, pero también de pronto de escasez de profesionales. Entonces, nosotros vemos que hay un gran número de recursos humanos disponibles en el país, pero está concentrado en áreas metropolitanas y la necesidad de los profesionales en psicología y también en las otras disciplinas que mencionó mi colega son importantes también y son relevantes que estén presentes en aspectos, en contextos rurales, en contextos de limitantes que pueden causar precisamente que lleguen estos programas de prevención a esos contextos socioculturales en donde no se hace psicoeducación, en donde la población en general y quienes están expuestos precisamente a este fenómeno sean, pues, de alguna manera poco puestos en contexto acerca de la problemática y poco educados en el problema principalmente y en cómo prevenirlo. Listo, muchas gracias. Esta fue nuestra presentación. No sé si tengan algunas preguntas. Muchísimas gracias por la conferencia. Si tienen preguntas, este es el espacio de preguntas. Tenemos 5 minutos. Buenas, ¿me escuchan? Listo, ¿no? Preguntas. Aparentemente no hay preguntas, entonces muchísimas gracias por su intervención el día de hoy y por acompañarnos también en esta jornada. Nada, agradecerles el espacio que nos brindaron. De pronto si en algún momento más adelante que de la conferencia se les regresa y tienen alguna duda, pues los pueden dejar en el chat o pueden ya comunicarse directamente con ellos, o recuerden que también todas estas conferencias van a estar en un libro por parte de la asociación para que podamos de pronto entrar con más detalle
a estas temáticas tan interesantes que hemos tocado estos 2 días. Entonces, nada, muchísimas gracias, que tengan feliz tarde. Muchísimas gracias a usted, Valentina. Seguimos con nuestra última conferencia el día de hoy. Es titulada Tendencias actuales en investigación sexológica. Está dirigida por nuestro conferencista Jaime Alberto Restrepo. Jaime es un psicólogo titulado en la Fundación Universitaria de los Libertadores de Bogotá. Ah, no, qué pena. Esa era la presentación de Steven. Por eso no te había llamado, Steven. Qué pena contigo. El doctor Jaime Álvaro Restrepo está acá con nosotros, conectados el día de hoy. Yo creo que lo vi conectado ahorita, si no estoy mal. Valentina, yo creo que él no está conectado. Tal vez tuvo algún inconveniente porque no lo veo. Ah, no, me está diciendo acá por WhatsApp que sí está listo. Vamos a ver si se conecta Jaime Alberto, porque acabo de recibir un mensaje de él por WhatsApp que dice que está listo. Perfecto. Listo, entonces mientras que se conecta el doctor Jaime, recordarles que, bueno, esta sería nuestra última conferencia, entonces vamos a subir a YouTube, al YouTube de la asociación, los diferentes videos de las jornadas que hemos tenido estos 2 días. También lo del libro que será enviado a cada una de las personas que se inscribieron en el link. Y vamos a aprovechar el espacio para mostrarles unos videos de la maestría de sexualidad y relaciones contemporáneas de la universidad. Entonces, cuando esté el doctor Jaime, me avisa por favor. Igual estos videos no son para niños. Bienvenidos a los programas de posgrados del Departamento de Ciencias Sociales y Psicología de la Universidad de la Costa. Nuestras inscripciones están abiertas. Si estás interesado en nuestros programas, esto debes hacer. Visita la página web de nuestra institución. En la parte de posgrados encontrarás los contactos de los coordinadores. Comunícate con ellos. Para hacer efectiva tu inscripción, debes tener en cuenta los siguientes requisitos. Diligenciar el formulario de inscripción. Llenar el formato de hoja de vida de la CUP. Fotocopia ampliada de tu documento de identidad. Fotocopia de tu diploma de profesión. En el caso de inscribirte para maestría, deberás presentar un ensayo. Recuerda que algunos de nuestros programas cuentan con especialización. Esto quiere decir que una vez finalices tu primer año, tendrás la posibilidad de solicitar el estudio de homologación y así, en tan solo 2 años, obtener el título de especialista y magíster. Todos nuestros programas de posgrado están adscritos a la Red Colombiana de Posgrado. Hola, mi nombre es Natalia Quiroz Molinares y soy la directora de los programas de especialización y maestría en sexualidad y relaciones contemporáneas de la Universidad de la Costa. Quiero contarte que nuestros programas son los primeros dirigidos explícitamente al estudio de la sexualidad en el país. Ya está con nosotros el doctor Jaime Alberto Restrepo. Le cedo la palabra, bienvenido. Muy buenas tardes, cordial saludo, disculpen las dificultades de red. Por favor, un segundito más, un último segundito.
Muy buenas tardes, doctor José Manuel, ¿me escucha bien? Excelente, Jaime. Muy bien, por favor, mil disculpas a el público presente. Por favor, me avisan cuando esté compartiendo pantalla. Bien, aquí ya va a compartir. Muy bien, muy buenas tardes. Un cordial saludo para todos. De nuevo, Ya se ve, Jaime. Muchas gracias, doctor José Manuel. Muchas gracias, mil disculpas. Les habla Jaime Alberto Restrepo Soto, director del doctorado en psicología de la Universidad de Manizales. Un gusto saludarlos. Disculpen las fallas de red. En el corto tiempo que tengo para hablarles a ustedes sobre el estado actual de la investigación en psicología de la sexualidad, recordemos los 3 estilos de hacer la ciencia de la que nos habla la Escuela de Frankfurt. Un estilo empírico analítico, positivista y pospositivista, un estilo histórico hermenéutico de corte fenomenológico o de corte hermenéutico y un estilo crítico social sobre una teoría crítico social. Todo esto precisamente para decir que otra forma de ver la manera como hoy discurre la ciencia es, según Guba y Lincoln, un paradigma positivista, un paradigma pospositivista, una teoría crítica de la sociedad y una teoría constructivista de la subjetividad, en la que hoy ya vamos en un construccionismo social que va más allá y que nos habla de una intersubjetividad y de un modo de hacer la ciencia también postestructuralista. De manera más práctica, decir que hay modelos metodológicos cuantitativos, cualitativos, participativos y mixtos. Dentro de los estudios cuantitativos tenemos la observación, la encuesta, el experimento, los cuasi-experimentos y los estudios de segundo orden, también llamados metaanálisis. Y en los estudios cualitativos tenemos los imaginarios sociales, las representaciones sociales, la teoría fundamentada, la etnografía y la hermenéutica, entre otros. ¿Cómo discurren estas maneras de hacer la ciencia? Pues a través de los distintos estudios que se proponen en las revistas especializadas en sexología, como Sexología y Sociedad, como Sexualidad, Salud y Sociedad, como la revista de estudios feministas, como la revista española de sexología, por citar algunas de las que más se trabajan en este momento. Tenemos también en inglés revistas destacadas como los Journal de Sexología Clínica, los Journal Internacionales de Estudios Avanzados en Sexología y los Journal de Educación y Terapia Sexual. ¿Esto a dónde nos lleva? A encontrar que en el campo de la psicología de la sexualidad, de la sexología clínica, desde que Kinsey publicara
sus famosos libros del del Behavior Human Female and Behavior Human Male, pues ha corrido mucha agua bajo el puente. Y tenemos cantidades de publicaciones en ponencia, en artículos, en capítulos de libro, en textos multimedia, en sistematizaciones de la experiencia con distintos grupos vulnerables. La Organización Mundial de la Salud tiene muchos textos de lecciones aprendidas, de protocolos, de guías. En el campo de la educación sexual hay un amplio, digámoslo, acervo en proyectos de aula en educación sexual, distintos productos de apropiación social del conocimiento y también de lineamientos de política pública. Tenemos también a nivel de las revistas científicas muchos estudios desde las editoriales mismas, desde artículos resultados de investigación, de reflexión en investigación, de revisión y de cartas al editor. Y ni qué decir de las bases de datos que tienen revistas especializadas en sexología, sexualidad humana, terapia sexual y educación sexual. Entre las bases de datos más relevantes hoy día tenemos las de Scopus Elsevier y WOS, entre las que tienen costo y son de acceso restringido, pero que existen muchos mecanismos. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos un servicio muy interesante del Banco de la República que por un costo de apenas $8 al año le permiten al investigador tener todo un año de las mejores bases de datos de uso restringido. Recientemente ha tomado mucha relevancia el Redalic sobre lo que existió en la época del 2000 al 2010, que era el Latindes y que era también Cielo y otras bases de datos. Hoy toma mucha relevancia el Redalic sobre otras de ellas. Y también las bases de datos de tesis doctorales, entre las más destacadas. Pudimos hacer una revisión en la que podemos ubicar básicamente 4 tipos de estudio en la actualidad, sin incluir precisamente aquellos que tienen que ver con la parte de medicina sexual, entre ellos salud sexual y reproductiva, erotismo y placer sexual, diversidad sexual y derechos y violencias basadas en género. Digamos que cuando consultamos el Scopus Elsevier, el WOS y el Redalic entre las de base abierta, tenemos estos 4 temas principalmente y un quinto tipo que no lo incluía allí, que tenía que ver más con los aspectos médico-quirúrgicos. Entonces, en este corto tiempo que me dan para presentarles a ustedes como esta sistematización de lo que podemos encontrar en las distintas revistas, decir que estos son los grandes temas que podemos encontrar en WOS, en Scopus Elsevier y en bases de datos como Redalic. El acervo es absolutamente abrumador en términos de miles de datos y miles de artículos que bastarían en sí mismo para hacer estudios de segundo orden o de revisión sistemática, como lo llaman algunos autores. Entonces creo que hoy día vale la pena que muchos de ustedes que están allí en sus consultorios y en sus estudios pudieran dedicarse a sistematizar estos cientos de miles de artículos en los campos y podernos decir hacia dónde se van orientando los resultados, principalmente en estos 4 campos.
vale la pena entonces que pensemos que podemos hacer investigación de segundo orden sin tan siquiera tener que salir de nuestros hogares. Bueno, entiendo que el tiempo es muy limitado, entiendo que apenas si tenemos unos pocos minutos debido a este impasse que tuve. Me gustaría mucho poder dialogar con ustedes y poderlos invitar a que hagamos estudios de segundo orden y de revisión sistemática con este prolijo acervo de cientos de miles de artículos en estos 4 campos. Bueno, espero no haberme pasado demasiado del tiempo con este tema que tuve de la Internet. Adelante, doctor José Manuel. Muchas gracias, Jaime Alberto. Si pudiéramos profundizar un poquito más en qué has visto tú en estas 4 grandes áreas, qué es lo que más se está estudiando en este momento. Sí, en este momento el tema que más se está trabajando sin tener en cuenta todo el tema de terapia de pareja, ni el tema clínico quirúrgico, es el tema del placer y el goce sexual frente a los efectos de rutina y al efecto de saturación. Me explico. Dado la gran cantidad de tiempo que por efectos de la pandemia hubo de pasar la pareja, digámoslo, confinada en el hogar, se presentó mucho lo que se llama el efecto de rutina o efecto Coolidge en la vida de pareja. Y un segundo efecto que lo define la doctora Francisco Molero y el doctor Francisco Cabello como el efecto de saturación por efecto de la exposición a material sexual explícito abundante. De tal manera que hay gran cantidad de estudios, sobre todo en España, Portugal y Brasil, sobre estos 2 efectos, el efecto de rutina y el efecto de y el efecto de saturación en la vida en pareja, en el goce y el placer sexual. Lo anterior también sin contar pues las condiciones de ansiedad, depresión y estrés a las que estuvieron expuestas las parejas durante este periodo. Yo diría que allí es donde más podemos indagar y está el campo abierto para hacer revisiones sistemáticas y de segundo orden. Adelante, doctor José Manuel. Bueno, Jaime Alberto, muchas gracias por tu participación para este evento, para esta jornada. Y creo que voy a pasar a clausurar este evento y decirles que en nombre de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Terapia Sexual y de Pareja, ALSEXPA, que me nombró a mí organizador de este evento, en nombre de la Asociación Colombiana de Psicología de la Sexualidad, cuyo presidente Ernei estuvo ayer participando, pero que no está en este momento. Y como director de la Fundación José Manuel González, quiero comenzar por agradecerle al programa de maestría en sexualidad y relaciones contemporáneas que dirige la doctora que hoy no nos acompaña, Natalia Quiroz, pero que ayer estuvo gran tiempo con nosotros y que fue la organización que puso a disposición de todos ustedes esta plataforma y puso a su disposición la participación de una excelente maestra de ceremonias que ha sido Valentina Charris. Eso lo aportó la Universidad de la Costa,
Yo creo que debemos estar contentos de lo que se ha realizado en estos 2 días, en donde hemos tenido cerca de 25 profesionales, un poco más porque algunas ponencias fueron de más de una persona, que han mostrado entre ayer y hoy cómo está en este momento ese mundo tan importante de la sexualidad y las relaciones de pareja. Quiero recordarles que se va a publicar un libro con las ponencias de este evento y que también este evento quedó grabado y que va a ser montado en el canal de YouTube de Alsexpa. Lo pueden buscar como Alsexpa simplemente, y en el canal de YouTube posiblemente ya mañana van a estar montados los videos de este evento. Yo creo que ha sido un excelente fin de semana y creo que las últimas palabras debían ser dadas por nuestra querida maestra de ceremonias, que hoy está de cumpleaños, por lo que pido un aplauso para ella y unas felicitaciones. Valentina Charris ha sido una psicóloga que ha estado los 2 días al pie del cañón frente al computador, cosa que te agradecemos mucho, Valentina, y te paso la palabra. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo contenta, agradecida de estar acá acompañándolos, de estar aprendiendo con cada uno de los conferencistas, con cada una de las temáticas, y también aprendiendo esto de ser maestra de ceremonia, enamorándome más de esta carrera tan linda que es la psicología. Y ya bueno, próximo vamos a ser coleguitas, o sea, ya próximo voy a graduarme y nada, feliz. Estoy abierta a cualquier tipo de favores de este tipo. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con mi carrera y nada, agradecida por este espacio, agradecida por todos los invitados, agradecida por todos los conferencistas, y no queda más nada que decir. Que tengan un feliz fin de semana, que tengan una feliz noche, que comiencen mañana la semana de trabajo con toda la actitud después de una jornada tan fructífera de información. Y nada, feliz tarde, hasta luego. El mejor cumpleaños que he tenido. Hola, mi nombre es Natalia Quiroz Molinares y soy la directora de los programas de especialización y maestría en sexualidad y relaciones contemporáneas de la Universidad de la Costa. Quiero contarte que nuestros programas son los primeros dirigidos explícitamente al estudio de la sexualidad en el país. Bienvenidos a los programas de posgrados del Departamento de Ciencias Sociales y Psicología de la Universidad de la Costa. Nuestras inscripciones están abiertas. Si estás interesado en nuestros programas, esto debes hacer. Visita la página web de nuestra institución. En la parte de posgrados encontrarás los contactos de los coordinadores. Comunícate con ellos. Para hacer efectiva tu inscripción, debes tener en cuenta los siguientes requisitos. Diligenciar el formulario de inscripción. Llenar el formato de hoja de vida de la CUP. Fotocopia ampliada de tu documento de identidad. Fotocopia de tu diploma de profesión. En el caso de inscribirte para maestría, deberás presentar un ensayo motivacional. Recuerda que algunos de nuestros programas cuentan con especialización. Esto quiere decir que una vez finalices tu primer año, tendrás la posibilidad de solicitar el estudio de homologación y así, en tan solo 2 años, obtener el título de especialista y magíster. Todos nuestros programas de posgrados están adscritos a la Red Colombiana de Posgrados.
Linda, ¿quieres comentar algo? ¿Tienes la mano alzada? Si es así, puedes abrir el micrófono.